Muy buenos días, tardes o noches. Es un hórrido placer saludarlos. En esta ocasión me acompaña mi amigo Jonathan, del canal Jazz McNestin, el cual, al igual que nosotros, es un canal dedicado al terror. Abajo en la descripción te dejo su link para que vayas a visitarlo. Por otro lado, los relatos de esta ocasión son inusuales. No es común que a los repartidores les ocurran sucesos paranormales. Es por eso que hoy te narraremos 4 relatos perturbadores ocurridos a personal de paquetería. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Comenzamos. La entrega. Historia basada en un hecho real por Javier Navarrete. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Trabajo en una paquetería local en mi ciudad. Llevo ya muchos años haciendo este oficio y nunca imaginé vivir lo que les contaré a continuación. Mi nombre es Javier Navarrete y esto me sucedió apenas hace un par de años. Esa ocasión por la mañana me puse a revisar detalladamente la mercancía que tenía que entregar durante la jornada y hubo una en particular que me llamó mucho la atención. Según la información, se trataba de un cuadro. Estaba resguardado en el interior de una caja con mucho cuidado, y cuando vi su destino quedé sorprendido. La dirección y el nombre coincidían con la casa de Mariano, un amigo de la infancia. Habíamos tenido la suerte de encontrarnos recientemente por Facebook, ya que llevaba varias semanas de programar visitarlo a su nuevo hogar. No le avisé nada, preferí caerle de sorpresa, y como yo tenía una buena relación con mi jefe, decidí dejar su encomienda para llevársela fuera del horario laboral. De ese modo podría quedarme más tiempo para compartir con él. Por suerte, el horario de trabajo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Antes de terminar el trabajo, le informé a mi superior sobre mis intenciones con respecto a la entrega del paquete. Solamente me encargó que al día siguiente le presentara los trámites correspondientes y sin demorar más tiempo me dirigí a mi casa para prepararme. Eran las 9 de la noche cuando llegué a esa colonia. Encontré un lugar para estacionarme y decidí dejar allí mi auto. Tomé el cuadro y empecé a caminar hasta la dirección. La calle estaba vacía. Solo podía ver a lo lejos a un grupo de niños jugando en una plaza. Cuando doblé a la esquina indicada, vi a una mujer caminando a unos metros delante de mí. A pesar de que pasara un año sin verla, la reconocí al instante. Era doña Emma, la madre de mi amigo. Me emocioné al verla. Aceleré mis pasos y pronuncié su nombre. Ella se dio la media vuelta y me vio. Estaba exactamente como la recordaba. Obviamente, ya se le notaban los años encima, pero aún mantenía ese brillo en sus ojos y esa sonrisa sin igual. Ella me reconoció y con alegría se detuvo a esperarme. Cuando estuve a su lado, me abrazó y me besó la mejilla. Me preguntó qué hacía en ese lugar. Le respondía que había venido a dejarle un paquete a su hijo y de paso a visitar. Me agradeció el favor y tomándome del brazo comenzamos a caminar contándome que Mariano esperaba ese cuadro con ansias. Me sorprendí cuando me dijo eso. En ningún momento yo le había mencionado que se trataba de un cuadro, pero imaginé que es lo único que esperaban.
Cuando llegamos a la puerta de la casa, me pidió algo que me dejó perplejo. Me dijo que Mariano ya venía en camino y que mejor lo esperara allí en la puerta, que ella se ocuparía de otras cosas. Me abrazó una vez más, me dijo que le había encantado verme e ingresó a la casa. Eso me desconcertó aún más, incluso llegué a pensar que tenía algún problema o que su mente ya no era la misma, pues ella ya era una persona mayor. Le di las gracias y pidiéndole que no se preocupara, me quedé en la puerta a esperar a mi amigo, tal como doña Emma me dijo. Unos pocos minutos después llegó Mariano, me vio y nos abrazamos como hace mucho no lo hacíamos. Él se percató de que también le traía la encomienda y con mucha alegría me invitó a pasar. Entramos a la casa y me ofreció un café. Me reclamó el por qué no le había avisado que vendría y me preguntó si llevaba mucho tiempo esperándolo. Le contesté que no se preocupara porque su madre me había recibido. En ese momento su rostro cambió de alegría a un semblante serio. Me preguntó a qué me refería. Yo le conté cómo fue nuestro encuentro y de paso le pedí que la llamara para unirse a nosotros. Pensé que me diría algo relacionado a su extraño comportamiento. Sin embargo, fue algo totalmente inesperado. Con un rostro de incertidumbre y tristeza, tomó el paquete y comenzó a abrirlo lentamente sin pronunciar palabras. Una vez que el cuadro quedó a la vista, me preguntó si reconocía a la mujer que estaba en la pintura, a lo que respondí afirmativamente, pues en efecto era doña Emma, su madre, la misma que acababa de ver hace un momento. Pero de pronto mi amigo comenzó a llorar. Esa noche estuve acompañándolo hasta muy tarde. Recordamos muchas anécdotas y nos emocionamos hasta hacerme llorar a mí también. Antes de retirarme, quedamos en volver a reunirnos y que ya eran suficientes emociones por ese día. Nos despedimos con un abrazo, busqué mi auto y manejé hasta mi casa. En el trayecto no lo pude evitar. Me volví a emocionar por lo que acababa de pasar y volví a llorar. Sé que algunos se preguntarán cuál fue el motivo de mi reacción, y estoy seguro de que algunos de ustedes, a diferencia de mí, sentirán un escalofrío de terror al saberlo. Doña Emma, la mamá de mi amigo, llevaba 3 años fallecida. Entrega inmediata. Relato basado en una experiencia real, enviada anónimamente, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Era una tarde de viernes. Yo llevaba apenas días trabajando en esa empresa de paquetería, cuando el superior me hizo llamar. Fue muy directo conmigo y reconozco que lo que hizo fue un chantaje, pero nada pude hacer para negarme si quería conservar mi empleo. Me dijo que tenía que llevar una encomienda a un pequeño pueblo cerca de la ciudad. Esa era la prueba final y la empresa decidiría si darme el empleo o no. Pero lo tenía que hacer esa misma noche. Le respondí que sí, que lo haría sin problemas, pero por dentro sentí un escalofrío inmenso. El pueblo que me mencionó era muy popular por la cantidad de leyendas de brujas y nahuales que supuestamente habitaban en ese lugar. El superior me dio un paquete y cuando estaba a punto de salir de la oficina, me detuvo para entregarme algo más. Abrió mi mano y puso en ella un pequeño amuleto de cobre, del tamaño de una moneda. Tenía un extraño símbolo en el centro y alrededor lo que parecía ser letras. Luego me pidió que le prestara mucha atención y con un tono serio me ordenó que cuidara esa encomienda con mi vida. Me dijo
que al amuleto lo llevara oculto dentro de mi calzado derecho y que por nada del mundo lo perdiera. Y al llegar al lugar me dirían qué hacer con él. Si cometía algún error, perdería automáticamente mi trabajo. Esa noche me subí a mi camioneta y emprendí el viaje. Llevaba ese valioso paquete sobre el asiento del acompañante y al amuleto lo llevaba dentro de mi calzado derecho, tal como mi jefe me lo pidió. Poco a poco comencé a salir de la ciudad. La carretera vacía no demoró en mostrarse y en unos pocos minutos más ya podía ver las luces de aquel temido pueblo. Si el camino hubiera sido diferente, quizás no iría temblando de miedo como lo iba haciendo. Pero no, el único camino que conducía al pueblo era uno de terracería y este atravesaba un oscuro y espeso monte. Cuando llegué al ingreso del camino, me detuve, cerré los ojos y me encomendé a Dios. Luego suspiré y comencé a introducirme a lo que después se convertiría en mi propio infierno. Ese trayecto solo duraba 15 minutos, es decir, que en unos 15 minutos ya estaría en el pueblo, entregaría la encomienda y me regresaría a casa para ya descansar. Aún estaba pensando en eso, cuando de pronto mi camioneta comenzó a dejar de funcionar. Algo que me resultó imposible, pues siempre la mantenía en óptimas condiciones y nunca me había fallado. Nada pude hacer para evitarlo. En cuestión de solo segundos, esta se detuvo y no arrancó más. Me quedé a mitad del camino, tomé una linterna que traía en mi vehículo y me bajé a revisar el motor. La oscuridad era inmensa, creo que ni siquiera había luna. Mi linterna era lo único que me iluminaba, pero momentos después, la linterna también dejó de funcionar. Quedé totalmente abandonado en esa noche negra y fue entonces cuando comenzó todo. Primero escuché risas, luego pasos y después ese olor pestilente que inundó todo el espacio lentamente. Mis ojos se fueron adaptando a la oscuridad hasta que a unos cuantos metros delante de mí pude ver la silueta de una persona. Esta era una mujer, lo supe por su largo cabello y vestido ancho. No hacía nada, simplemente permanecería inmóvil. Le pregunté quién era y qué quería, aunque muy dentro de mí ya sabía de lo que se trataba. Los ojos de la mujer se iluminaron. Eran como dos luces brillantes de un color intenso, y por lo que noté, ni siquiera parpadeaba. Me sentí como hipnotizado por ellos. Fue ella misma la que me hizo reaccionar, pues comenzó a moverse y a caminar hacia donde yo me encontraba. Rápidamente, subí a la camioneta, levanté los vidrios de las ventanillas y allí sentí el primer golpe acompañado de ese grito aterrador. Cuando miré a esa mujer, ya estaba al costado de la ventanilla del acompañante. Era ella la que gritaba y daba esos golpes. No sé cómo explicarles, no sé cómo lo hacía. Solo sentía temblar mi camioneta en cada alarido que daba. El vidrio de ese costado estalló. La puerta comenzó a quebrarse por los choques, hasta que esa cosa metió sus manos y la arrancó con una fuerza descomunal. Me salí despavorido de allí adentro. Comencé a retroceder sin quitarle los ojos de encima. Vi cuando tomó el paquete de la encomienda que había quedado en el asiento y sentí que se me congeló la sangre. Esa cosa manipuló el paquete en sus manos por unos instantes. Luego me volvió a mirar con esos ojos demoníacos y destrozando la encomienda con furia, volvió a lanzar ese alarido ensordecedor. De repente, algo más apareció desde la oscuridad. Una cosa enorme chocó contra esa mujer, arrojándola unos metros hacia el costado del camino y poniéndose de pie. Esta se fue transformando nuevamente en sombras, mientras maldecía con gritos espeluznantes y desaparecía en medio de la oscuridad. Busqué con mi tenue vista a aquello que me había librado de esa mujer.
Por un momento pensé en agradecerle, pero cuando vi de qué se trataba, quedé petrificado. Una inmensa bestia con forma de perro negro apareció justo frente a mí. Podía ver sus ojos de fuego, sus garras enormes y unos colmillos sobresaliendo de su boca. Lentamente comenzó a acercarse a mí. Yo ya no sentía fuerzas, caí de espaldas sin tener posibilidad de escapar. La bestia llegó hasta mi cuerpo, puso su horrendo rostro sobre mi cara y comenzó a olfatearme empapado en sudor. Yo estaba estupefacto, escuchaba el ritmo acelerado de mi corazón saliendo de mi pecho. El olor de ese animal era indescriptible, parecía que cargaba sobre sí la muerte. Vi cuando él se detuvo sobre mis pies, fue directo a mi pie derecho y sobre este comenzó a gruñir. Levantó una de sus patas delanteras y de un zarpazo me quitó el zapato. Di un grito de espanto que hizo eco en todo el monte. Creí que ahí se acababa mi vida. Cerré mis ojos para esperar el final. Pasaron unos segundos y luego otros, pero nada pasaba. Los volví a abrir y una vez más esa bestia me hizo estremecer el alma. Estaba nuevamente con su rostro frente al mío, pero ahora tenía algo en su boca. Era el amuleto que mi jefe me había entregado. Eso es lo que buscaba al olfatearme, y eso es lo que encontró al quitarme el calzado. No me hizo daño alguno, solo me miró por unos instantes más, y dándose media vuelta, se perdió corriendo rápidamente entre la oscuridad de las malezas. Les seré sincero, me quedé tendido y llorando allí, como un niño que recién acababa de ver no solo a uno, sino a dos demonios. Luego de eso me levanté, y a pesar de estar destrozada, mi camioneta pudo arrancar sin problemas, y como si ya nada en la vida me importara, manejé hasta mi casa sin ni siquiera pensar. Al día siguiente me presenté a trabajar, fui directamente a recibir mi despido. No solo no pude entregar la encomienda ni el amuleto, sino que encima perdí a ambos. Me reuní con mi jefe y le conté todo lo que me había ocurrido. Él me escuchó sin prestarme mucha atención, y cuando finalicé, esperé a que me diera el veredicto final. Sin embargo, me dijo algo que me hizo experimentar un terror que nunca me lo podré quitar. Tranquilo, amigo. Queda usted contratado. Y no se preocupe por el paquete. Eso era solo una distracción para que la bruja no encuentre el verdadero objeto valioso. Por cierto, mi hermano te agradece por llevar su amuleto y te pide disculpas si te asustó cuando te lo sacó del zapato. La propina. Historia basada en un hecho real, enviada por Elías, escrita por Jesús Guzmán. Mi nombre es Elías, soy del Estado de México, tengo 24 años y lo que me gustaría compartirles hoy sucedió hace apenas unos pocos meses. Debo aclarar que no soy muy creyente de lo paranormal, a pesar de que mi experiencia no tiene lógica alguna. Sin embargo, no logro evitar sentir congelar mi sangre cada vez que recuerdo mi vivencia. Tengo un par de años trabajando en una empresa reconocida de este país, la cual se dedica al rubro de envíos de paquetes. Y justamente yo soy un empleado encargado de distribuirlas. Fue un día lunes, ya casi a las 6 de la tarde, cuando mi jefe me llamó. Faltaba un poco para que mi jornada finalizara, y me informó que debía entregar un paquete en una zona un poco alejada del lugar. Eso me tomó por sorpresa. No solo por el tiempo que demoraría en llegar al sitio, sino también porque era una zona donde nunca había ido. Me dijo que me pusiera feliz, pues se trataba de un cliente que solía dar buenas propinas. Le respondí con un gesto de agradecimiento. Le aseguré que no había ningún problema y que con gusto haría el trabajo.
Me entregó el paquete y me dirigí hacia el destino. Como lo mencioné anteriormente, nunca había visitado ese lugar. Eso era una desventaja para mí. Uno nunca sabe con lo que se encontrará en una zona desconocida, y más para los que trabajamos en ese tipo de oficio, quienes a veces somos blancos fáciles para la delincuencia. Por suerte, la primera impresión me tranquilizó un poco. Las calles estaban muy circuladas y la gente parecía ser tranquila. Pasaron unos minutos y no lograba encontrar la dirección. Consulté con unos vecinos y me explicaron que se trataba de una calle que estaba al finalizar la colonia, donde solo había una casa y casi nadie la transitaba. Sus palabras me causaron un poco de curiosidad, pero no quise perder más el tiempo y aceleré mi moto para dirigirme hasta allí. Al llegar quedé perplejo. En verdad esa calle era muy particular. El suelo era de tierra y la casa estaba llena de maleza al frente. La casa era enorme y unas altas rejas cubrían el frente, pero al parecer no había nadie, pues estuve más de 10 minutos llamando al timbre, pero nadie atendió. Cuando le di arranque a mi moto para retirarme, alcancé a ver a una anciana asomarse por la ventana. No puedo describirles mucho de esa mujer. En realidad, nunca la vi muy bien, pues solo se comunicó conmigo desde la ventana. Me saludó con la mano, indicándome que me acercara a la casa. Hasta el día de hoy me pregunto qué es lo que esa mujer me habría dicho. Podía escucharla hablándome, pero siempre detrás del vidrio de esa ventana. Jamás pude comprender sus palabras. Ese intento de comunicación no duró mucho. Estuve varios minutos parado detrás de esa ventana tratando de decirle que tenía un paquete para entregar, pero ella nunca se movió de ese lugar. Una vez que me convencí de que sería en vano, le hice un gesto indicándole que dejaría el paquete en el suelo y me salí de allí. Antes de retirarme, volví a mirar hacia la ventana, pero la anciana ya no estaba. Apenas salí de esa colonia, llamé a mi jefe y le expliqué lo sucedido. Le aclaré que no pude lograr que ella saliera de su casa para entregarle el paquete en sus manos, pero de igual forma se lo dejé en la puerta, estando ella observando. Mi jefe me dijo que no me preocupara, que ya había sucedido lo mismo en otras ocasiones. Esta mujer vivía solo con su nieta, quien era enfermera, y regresaba ya hasta muy noche, pero que tendría que volver al día siguiente a buscar la firma y de paso recibiría la propina que nunca faltaba. Le agradecí por entenderme y le prometí que regresaría por la mañana a terminar el trámite. Como ya había finalizado mi horario laboral, le pedí permiso para retirarme directamente a mi casa. Pero apenas llegué, mi jefe me volvió a llamar. Era para decirme que no era necesario que regresara a aquella casa. Me preocupé pensando que yo tenía algo que ver y pregunté si había ocurrido algo. Al principio no me lo quiso decir, pero después de insistirle por unos momentos, terminó contándome algo verdaderamente espeluznante. Me dijo que recién acababa de hablar con la nieta de la anciana y que efectivamente al llegar encontró el paquete en la puerta, pero que su abuela no pudo haber estado en la casa en esos momentos, pues llevaba fallecida 2 días y aún la estaban velando en el único velatorio de la ciudad. No quise creerle, pensé que me estaba bromeando o quizás se había confundido, a tal punto que fui al velorio para asegurarme yo mismo de que se trataba de otra mujer, y efectivamente, al llegar, era aquella anciana que yo había visto parada en la ventana. No había manera de equivocarme. Todavía me cuesta creer lo que pasó, pero no estoy loco, sé lo que vi,
y aunque nunca más viví algo similar, aún llevo marcado en mi cuerpo la sensación que experimenté al saber que interactué con una persona ya difunta. Al parecer, creo que esa fue mi propina. El paquete. Historia enviada por el señor Atilio. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. En aquellos tiempos, yo tenía unos 20 años. Trabajaba como empleado de una empresa de paquetería. Llevaba solo una semana allí cuando tuve mi experiencia. Mi nombre es Atilio. Y este relato quizás les resulte difícil de creer, pero a mí me ayudó a tomar conciencia de que no estamos solos en este mundo. Hay gente dando vueltas por ahí. Algunas nos acompañan y otras simplemente nos observan sin inmutarse, aunque ellos ya no deberían estar aquí. Era una mañana de sábado. Nuestro superior nos informó que había llegado un paquete muy importante y que se debía entregar sí o sí durante esa mañana. El problema estaba en que el lugar de destino era una colonia, casi saliendo a las afueras de la ciudad, a unos cuantos kilómetros desde donde estábamos. Normalmente, a los que nos movilizábamos en moto no nos enviaban a lugares tan alejados, pero aseguró que no había más vehículos disponibles y teniendo en cuenta de que se trataba de un pedido muy especial, nos preguntó quién de nosotros estaba dispuesto a llevarlo. No lo pensé mucho y le dije que yo lo haría, pues entre los muchachos que estábamos allí, yo era el único que aparte tenía un coche. Él me lo agradeció, me entregó un pequeño paquete y me dio la dirección. Minutos después, me dirigí a mi casa a sacar el vehículo y emprendí mi viaje. No sé cuánto tiempo había transcurrido ya, pero recuerdo el calor sofocante que sentí durante el trayecto. El aire acondicionado del coche se había descompuesto y esa era la razón por la cual prefería no usarlo. Pasé por una gasolinera, sin dudarlo estacioné y entré a la tienda para comprar algo para refrescarme. Solo habré demorado unos cuantos minutos y cuando salí noté que había una mujer y un niño parados afuera del vehículo. Cuando me aproximé a ellos, me habló la mujer y me preguntó hacia dónde iba, y al mencionarle mi destino, me preguntó si la podía llevar hasta allí. Le dije que no había problemas y la invité a subir. Ella abrió la puerta del asiento trasero y subió junto con el pequeño. Unos cuantos metros más adelante comenzamos a dialogar. Me contó que ella no era de esa zona y que venía de visitar a una amiga. Para ahorrar un poco de dinero solía dirigirse a esa gasolinera y pedir que alguien la acercase hasta su colonia. Eso no me pareció fuera de lo común, ya que muchas personas lo hacen. Sin embargo, era el niño el que me llamaba la atención. Este iba en silencio y en ningún momento habló, pero podía observar a través del espejo retrovisor que no dejaba de mirarme y al parecer iba molesto por algo. Cuando ya estábamos llegando a la colonia, quise dialogar con el pequeño y comencé a hablarle. Él no me respondía a las preguntas, simplemente continuaba observándome. Con una sonrisa, le pregunté si estaba molesto conmigo, a lo cual tampoco me respondió. Fue entonces cuando le pregunté a la joven muchacha si el niño era su hermanito o su hijo, y allí comenzó su locura. Ella no me respondió, y cuando la miré por el retrovisor, vi que me miraba sorprendida. Le pedí disculpas si por las dudas le había incomodado mi pregunta, y para cambiarle de tema, le pedí que me dijera la dirección de su casa para acercarla hasta allí, pero ella reaccionó de una manera que me confundió mucho más. Me pidió que por favor detuviera el auto porque quería bajarse y que si no lo hacía, llamaría a la policía.
Le pregunté qué estaba pasando y me volví a disculpar por la pregunta, pero una vez más me pidió que me detuviera inmediatamente y sacó su celular amenazándome que llamaría a la policía. Ya habíamos comenzado a circular dentro de la zona urbana. Estacioné en una esquina y ella se bajó rápidamente. Ni siquiera me dio las gracias y se alejó del vehículo casi corriendo. Pero ella se apresuró más todavía. El pequeño se bajó del coche. Se acercó hasta la ventanilla donde yo estaba y aún con su mirada seria me dijo algo que me dejó más desconcertado todavía. Cuida a mi avioncito verde, no lo dejes abandonado como hace unos momentos. No le comprendí sus palabras y en medio de ese estado de confusión me quedé mirándolo mientras se alejaba. Me bajé del vehículo, cerré la puerta que habían dejado abierta y continué mi viaje. Cuando llegué a la dirección indicada, sucedió otro episodio. Una mujer me atendió a la puerta y, cuando le dije que le traía una encomienda, se largó a llorar desconsoladamente. No podía creer lo que estaba sucediendo. Tantas locuras en tan solo unas horas no debería estar pasando. Le solicité que finalizara los trámites y me retiré del lugar. Cuando llegué a la empresa, ya había pasado el mediodía. Ninguno de mis compañeros estaban presentes. Solo mi jefe permanecía en la oficina. Lo saludé. Me senté frente a él y comencé a narrarle todo lo que había vivido durante la mañana. Queridos amigos, si piensan que todo lo que les narré hasta ahora es extraño, esperen a que les diga lo que mi jefe me reveló. Esa mujer, a quien yo había levantado en la gasolinera, finalmente llamó a la policía y a la vez estos se comunicaron con mi jefe para informarle de la denuncia. Me acusó de que yo estaba drogado, que durante el viaje yo hablaba con alguien que no estaba en el vehículo y le mencionaba a un tal niño. La mujer que me recibió en la dirección donde dejé la encomienda se trataba de una amiga conocida de mi jefe. Días antes, su esposo y único hijo tuvieron un accidente automovilístico. Su esposo se encontraba en coma y el niño falleció minutos después de que yo saliera de la empresa para hacer el viaje. Todo el tiempo en el que el niño estuvo en el hospital y hasta su último suspiro, le pidió a su madre que le llevara al hospital su juguete preferido. Este había quedado dentro del coche destrozado en el lugar del accidente, en una ciudad a kilómetros de aquí. La encomienda que yo le llevé a su madre era ese juguete. Es por eso que ella lloró al recibirlo, pues finalmente no pudo entregarle a su hijo el juguete a tiempo. Sí, así es. Ese juguete era un pequeño avioncito de color verde. Infraescuchas, agradezco a mi amigo Jonathan por esta grata colaboración. Los invito nuevamente a que se pasen por su canal y vean su aterrador contenido. Cuéntenme en la caja de comentarios qué opinan acerca de estos relatos. Mi nombre es Alejandro y esto fue Inframundo. Muy buenas noches y hasta la próxima.